Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Les saluda Adolfo Saavedra, director general de Ediciones en Vivo del Félix, y estamos aquí en la emblematiquísima Feria del Libro del Zócalo, que ya tenía algunos años que no estábamos nuevamente. Saludar desde aquí a nuestros queridos amigos de Lebrín, que andan por acá, y de Aquelarre. Muchas gracias por estar acá también en la fila. El día de hoy tenemos a bien presentar Bajo el cielo del Sabino, una novela histórica de la cual vamos a ir entrando en materia, pero no sin antes comentarles que esta novela, que si bien la lanzamos ya hace 2 años en la FIL de Guadalajara, ni más ni menos, ha tenido un gran éxito con más de 500 ejemplares vendidos desde la trinchera de lo independiente, que sabemos, para quienes somos autores, que seguramente aquí en el público tenemos algunos de ustedes, pues sabemos lo difícil que de repente como autores emergentes, independientes, llegar a esas cifras es un reto de estar todos los días promoviendo en las redes sociales, en las presentaciones, en recitales, en festivales, etc. Me permitiré compartirles la semblanza de mi querida Amira Pastrana, quien nos acompaña aquí en el Presidium, para proceder ya a entrar en materia con Bajo el cielo del Sabino. Licenciada en Ciencias de la Comunicación y maestra en Administración por la Universidad Nacional Autónoma de México, su pluma ha dejado una huella significativa en el mundo literario, siendo autora de cautivadores cuentos y relatos. Sus creaciones literarias han sido publicadas en la antología Manzana de Lilith, segunda antología del Movimiento Internacional Vuelo de Mujer, colección de oro en París, y la reconocida revista digital La Mascarada. Además, ha dejado su sello como prologuista en el libro 24 Abriles, obra escrita por Elena Rodríguez y Yolanda García, autoras con quienes presentó el libro en la ciudad de Alicante, en España. En su repertorio literario resalta la novela Bajo el cielo del Sabino, su ópera prima en este género. El firme propósito de la escritora es, a decir de ella, provocar sensaciones inefables que despierten la inquieta imaginación del lector a través de la delicada caricia del lenguaje. Entonces, ¿qué encontraremos en la narrativa de Amira Pastrana, particularmente Bajo el cielo del Sabino? Una poética pues que al final, aunque es dentro del género de la narrativa, nos va invitando a generar una serie de imágenes mentales, evocativas, provocadoras, pero que también mezclando de repente el erotismo, teniendo también una adscripción al movimiento estético que viene a ser el gran movimiento de los siglos XX y XXI, que es el realismo mágico, rendiendo un homenaje a esos géneros, pero no sin dejar de lado cierta autenticidad y, bueno, su singularidad poética. Amira, qué gusto compartir este espacio tan importante en la Ciudad de México. Muchas gracias, gracias a todos ustedes por estar aquí, por estar escuchando, gracias Horacio, y pues vamos a darle a hablar sobre este libro que está hermoso, ¿no? Entre cartas, memoria, evocación, decía hace rato, testimonio, pero también investigación periodística, documental, ¿cómo llega Amira a consolidar este sueño que acariciaste durante 10 años o un poco más? Recuérdanos un poco ese proceso creativo. Bueno, este libro nace de la literatura oral o de la expresión oral. Historias contadas por familiares, anécdotas que llegaron a mí por parte de tíos, de primos, de abuelos y de mi padre principalmente, pero estas historias fueron mágicas en el momento en que yo las recibo. Entonces, a base de que te las cuenta una persona, te las cuenta otra, empieza a crear en mí ese interés o esa inquietud de saber más, y es cuando yo empiezo a investigar. Hago entrevistas, pregunto a personas que podían saber sobre estos temas, y esto me lleva, en lugar de a resolver estas incógnitas, me lleva a tener más. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes que meterte a investigar en el aspecto documental, en periódicos, en revistas, en documentos históricos, en documentos legales de personas como actas de nacimiento, actas de defunción, actas de matrimonio. Entonces tuve que investigar tanto en hemerotecas, en libros, la parte histórica, por supuesto que es muy importante porque este libro atraviesa la época revolucionaria.
Entonces yo tenía que situar toda esta historia en el contexto histórico del que estamos hablando, y para eso también tuve que recurrir a libros, a páginas especializadas en árboles genealógicos como MyHeritage o como Ancestry, y a través de todo esto logro crear todo un árbol genealógico, toda una línea del tiempo, y con base en eso las historias que me contaba cada uno de mis familiares, y poder formar toda la estructura de la novela. Y una vez formada esta estructura, pues a escribir, que era lo que yo quería. Y todo este proceso no es fácil, porque yo les pregunto a todos ustedes que están aquí, ¿quién conoce la historia de su familia completa? Conocemos, ¿qué será? Hasta mis padres, algunos conocen hasta mis abuelos. ¿Quién conoce de sus bisabuelos? ¿No? Tú conoces, muy bien, felicidades. A los que no conocen, yo los invito a hacer este tipo de investigaciones, porque es enriquecedor saber de dónde vienes, cuáles son tus raíces. Y eso fue lo que yo hice. Entonces, una vez teniendo toda esta información, ya me dedico a escribir, y este proceso tardó 10 años de mi vida, de que yo empecé con la investigación a que esto se ve plasmado. Si no mal recuerdo, tuviste que viajar también para tener acceso a ciertas fuentes documentales. ¿Nos puedes comentar un poco eso? Y otra pregunta de una vez. ¿Cuál es la relación tuya en consanguinidad con el protagonista? Sí, tuve que viajar porque la historia se desarrolla en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez. ¿Conocen Chiapas? Es un estado hermoso, es un estado con una riqueza muy grande, que tiene todos los elementos naturales. Tú puedes encontrar desde montañas hasta mar, hasta ríos, todo. Entonces tuve que viajar a este estado porque muchos de los documentos obviamente no los iba a encontrar aquí, tenía que ir al lugar donde era el sitio en el que se desarrollaba la historia. La historia se desarrolla principalmente en Tuxtla Gutiérrez y en San Cristóbal de las Casas y en Chiapa de Corzo, ¿ok? Entonces tuve que viajar a estos lugares, meterme a la hemeroteca, encontrar periódicos de la época y ponerme a investigar. ¿Y qué relación tengo con el protagonista? El protagonista era mi bisabuelo, el protagonista principal, aunque hay varios protagonistas dentro de la historia que principalmente son mis bisabuelos, y el libro llega hasta mi abuela, ¿no? Entonces, ¿por qué llega hasta mi abuela? Porque van a tener que adquirir posteriormente la segunda parte donde viene la vida de mi abuela. ¿Tienes ya el título de la siguiente entrega? No, todavía no. Muy bien, muy bien. Que a lo mejor también puede llegar a tener alguna relación con, si bien el Sabino es el nombre de la hacienda, algún elemento que juegue con la naturaleza, pero también con el topónimo, digamos. Y también con la despedida del Sabino, ¿no? Porque finalmente mi abuela tiene que dejar su tierra, tiene que dejar el lugar que la vio nacer, con mucha tristeza, pero finalmente lo tuvo que hacer porque ya no podía seguir viviendo ahí. Y pues bueno, no les puedo spoilear la historia, pero si este libro es un libro muy emotivo, un libro que te llega al corazón, un libro que te atrapa desde las primeras páginas, no les quiero contar lo que va a ser la vida de mi abuela. Y todos pensamos que nuestras abuelas son unas viejitas que no hacían nada y se la pasaban aquí como tejiendo, y no, las abuelas tenían lo suyo, y de verdad yo los invito a todos ustedes a que investiguen la vida de su familia, porque además conocer nuestra genealogía tiene una riqueza en cuanto a que conozcas tus raíces, pero también te ayuda a que tú puedas curar todas aquellas heridas que traemos arrastrando de todos nuestros antepasados. Es muy importante que lo hagamos para poder ser felices. Decía al inicio que se ascribe al realismo mágico tardío. ¿Qué papel juega la magia, la superstición en la novela? Un papel muy importante, porque nosotros ahorita conocemos, por ejemplo, muchas enfermedades, o conocemos algunas situaciones que pasan en nuestra vida y les damos una explicación científica. En esta época, la medicina no era lo que era ahora, lo que es ahora. Los conocimientos científicos no eran lo que son ahora. Entonces, si por ejemplo una persona se enferma o muere por alguna situación que no conocemos, ¿qué explicación le dábamos? ¿No?
algo mágico, ¿no? Y si por ejemplo yo tengo varias tragedias que suceden en mi familia, a las cuales no les puedo dar una explicación, ¿qué hago? ¿Qué es lo primero que decimos cuando nos pasa de todo? A ver, ¿quién? Brujería. Me hicieron mal de ojo, me embrujaron, me echaron la maldición. Y esto es lo que sucede en el libro. La familia de la que estamos hablando en este libro es una familia que cree que está maldita porque le suceden muchas cosas. Y entonces toda la novela gira en torno a esta maldición y a darle explicación mágica a todo aquello que no podemos explicar desde el punto de vista real o científico. Y esto es lo que hacen y esto es lo que le da esta riqueza de superstición, de costumbres, de magia, porque era la manera de poder, no solo explicarlo, ¿sabes? Es también cómo sobrevivo o cómo puedo superar todo este dolor que me causa lo que me está sucediendo. Ajá. Y la única manera en que lo puedo superar es así, a través de darle una explicación mágica. Esto es el realismo mágico. En otro sentido, pero abonando un poco a lo mismo, ¿qué papel va a jugar después en la configuración ya del protagonista la ciencia, la tecnología? Ok, pues mira, Raúl es el personaje principal, Raúl es mi bisabuelo y Raúl era un hombre que por cuestiones de la vida, porque así lo decidió el destino, no pudo estudiar. Entonces, pues hay personas que nos podemos conformar con esta situación, pero él no lo hizo. Él dijo, yo no me quiero quedar así, yo quiero seguir aprendiendo, seguir estudiando, y lo que hace es tomar los libros. Sabía leer, llegó hasta tercero de primaria y con eso fue suficiente. Él toma los libros y empieza a aprender. Era un hombre autodidacta, era un hombre muy inteligente que no tuvo la oportunidad. Ajá. Entonces empieza a través de los libros a leer, se da cuenta que puede aprender por sí mismo, se da cuenta que puede lograr grandes cosas y entonces se llega a aprender y se interesa por todos los conocimientos científicos o tecnológicos que había en esa época, que para nosotros ya pueden ser muy comunes, pero en esa época pues no. Entonces él se da cuenta que fuera de Chiapas y fuera de México hay inventos muy importantes. Y entonces, por ejemplo, él escribe a Tomás Alva Edison y escribe a los hermanos Lumière y logra llevar el primer proyector de cine, la primera planta de Luz a Tuxtla. Pero además no se queda con eso. Miren, por ejemplo, si yo les platico que a este hombre le pasaban muchas tragedias, y ustedes a su alrededor ven que la gente que vive con ustedes se enferma, ¿qué es lo primero que querríamos hacer? Curarla, ¿no? Ayudar a que esa persona esté bien. Entonces él decide, pues voy a aprender de medicina y se empieza a meter a leer libros de medicina, ¿no? Y una vez que lee estos libros se da cuenta que puede curar a sus pacientes y empieza a curarlos de tal manera que llega un momento en que él era más buscado que el mismo médico del pueblo y no era médico. Y como hace muchas otras cosas, él hace muchos inventos, tiene un rancho que se llama El Sabino y él hace muchos inventos para que este rancho logre ser uno de los más productivos de Tuxtla. No se los voy a platicar porque si les sigo platicando pues ya para qué compramos el libro, ¿no? Pero sí nos puedes leer un fragmento quizás de un Mi Médico, que ya sabes que es uno de los que más me gustan, pero no sé si también tenías preparado alguna otra cosa para hoy. Les voy a leer un fragmentito de un capítulo que se llama Un Mi Médico. Buenas, patrón. Le traje su cenita. Mire, aquí tiene su café bien calientito y una cazueleja con queso que le acabo de preparar. Ande, cómaselo para que no tenga la timba vacía. No, Lupe. Ahora no. Y no se dice timba, se dice estómago. Pues como se diga, me da lo mismo. Ándele, patrón. Lleva mucho tiempo ahí, sentado, lee, quién sabe qué tanta cosa. Ciencia, Lupe, ciencia para mi gente. Ah, bueno, pues debe ser. ¿Pero qué es eso? Ay, Lupe, no tengo tiempo de explicarte.
Pero lo que te puedo decir es que no me vuelve a pasar, faltaba más. Ya me cansé de ser un talludo con la vida y que sin piedad me chingue como si no hubieran más penconotes para joder. Así que por un tiempotote me tendrás aquí, estudie y estudie porque voy a ser médico. Curaré a mi familia, atenderé a mis trabajadores y a todo aquel que se enferme en el rancho. La muerte no me va a quebrar, yo me quebraré a la muerte, verás. ¡Hurro! Ahora sí que se nos volvió loco, patrón. Usted era telegrafista, apenas aprendió a ser agricultor y ahora quiere ser médico. Pues ¿cómo así? Si para ser médico se necesitan muchos años y estudios y muchas cosas que usted no tiene. Me encanta el registro, mira. Gracias. La manera en la que los personajes tienen esa dimensión que en los talleres hemos comentado, ¿no? La tridimensionalidad, que nos podemos imaginar al personaje como para sentarnos a tomar una taza de café con ellos. ¿Cómo lograste esa documentación también lexicográfica que al final haces también y que se termina convirtiendo en un glosario que dispones para uso de tu lector? Así es, al final del libro ustedes van a encontrar un glosario con todas las palabras que yo uso, que son palabras de Chiapas, son palabras con las que hablaba la gente de allá en aquella época y lo hice a través también de la investigación. Encontré un diccionario de palabras chiapanecas, de palabras que solo se utilizan en esa región, digamos palabras endémicas, y utilicé esto porque yo creo que una novela tiene que situarse en el momento y en el lugar exacto. Yo no podría hablar de estas anécdotas si la gente no hablara como se hablaba y ustedes no me lo creerían, ¿o no? Ajá. Entonces, pues yo me situé ahí. ¿Y cómo lo logré? Pues tuve que estudiar este diccionario de la A a la Z, aprender a hablar como ellos. También pues tengo familia de Chiapas que conozco y que hablaba de esta manera. Quizás no todas las palabras las conocía, pero muchas de ellas sí. El famoso hijo de puta, así le hacían, ¿no? Como cantadito. Y entonces tuve que meter este lenguaje en mi cabeza y muchas veces me preguntan ¿cómo logras todo esto? Es que hagan de cuenta, ustedes han ido al cine, ¿no? Y entonces ustedes ven la película y yo creo que cuando la están viendo se meten en la película y hasta lloran, ¿no? O se enojan o se ríen, dependiendo. Bueno, yo eso hago cuando escribo, yo veo una película en mi cabeza de todo lo que me estoy imaginando y esa película la escribo. Ajá. Entonces yo en mi cabeza tenía los personajes y era como si estuviera viviendo con ellos, me transporto, ¿no? Hasta doy miedo, luego dicen, por ahí mi familia anda diciendo que les doy miedo porque hasta hablo sola y que si algún día voy a salir ahí con un cuchillo, ¿no? Pero, o sea, tengo que meterme en la historia y para eso me imagino a los personajes, les doy vida en mi cabeza y los escribo. Y eso fue lo que hice con el lenguaje. Y es un lenguaje muy rico porque también tenemos que rescatar todo aquello que estamos perdiendo. Esto es cultura. Ajá. Nuestro lenguaje es muy rico, el español es un lenguaje rico, es uno de los mejores lenguajes del mundo y lo estamos perdiendo, debemos rescatar todas estas palabras y yo lo intenté con este glosario que además las palabras yo sé que ustedes las van a inferir cuando lean el texto, pero si no, van a encontrar este glosario al final donde van a poder saber de qué diablos estoy hablando. Con 500 copias vendidas en físico y algunos ejemplares en digital, ¿cómo vives la brecha entre lo digital y lo análogo? Pues mira, actualmente muchas personas ya buscan la parte digital, ya la gente te pregunta, oye, pero ¿lo tienes en digital, lo tienes en Kindle? Sí, tenemos que migrar hasta estas tecnologías porque yo creo que gente como nosotros, yo me encanta leer los libros en físico. A mí me encanta olerlos, abrirlos, manejarlos, ¿no? Ponerles el separador y que sepas dónde me quedé. Pero las nuevas generaciones ya no leen así. Y tenemos que entenderlo, ya las nuevas generaciones están migrando hacia la parte digital.
Y muchos de nosotros también, y les voy a decir por qué. Yo a veces ya tengo que leer en digital porque no veo muy bien. Y entonces en la noche me gusta leer para dormir. ¿Y qué hago? Pues o le prendo la luz a mi marido y no lo dejo dormir toda la noche, o me pongo a leer con el digital y ni modo, ¿no? Entonces yo pues sí, como que mezclo las dos plataformas y no importa dónde lo leamos, no importa si lo leo aquí, si lo leo en el digital. Lo que importa realmente es la lectura, porque la lectura nos lleva a vivir mundos mágicos, nos lleva a pasear, nos lleva a conocer otras situaciones que no conocemos. Hablábamos del registro de los personajes. No sé si nos puedas compartir algo que tenga un tono más melancólico, más trágico, para que veamos cómo también tienes esa variedad, ¿no? Cómo nos vas llevando en un tobogán de emociones, de lo más, pues, digamos, a veces irónico, burlesco, hacia lo más álgido. Bueno, miren, una de las cuestiones muy importantes del libro son los sueños de mi bisabuelo, y eran sueños premonitorios. Él sueña un día en que tiene que enterrar a alguien y no puede porque llueve, y esta lluvia no le permite enterrar a esta persona. Él se despierta y le cuenta el sueño a su esposa. Se enojan y él de premio se la lleva a visitar a sus familiares. Y entonces ahí pasa una situación que ahorita les voy a leer, porque ya nos están apurando. Los rayos del sol se filtraban entre los árboles, dibujando figuras irregulares y caprichosas en la tierra. Sus hijos brincaban y esquivaban cada una de ellas, encontrándoles formas diversas que a Delia le parecían muy divertidas y le hacían agradable el camino por seguir. Faltaba poco para llegar. Delia se sentó sobre una piedra bajo la sombra de un árbol. Lupe le dio un poco de agua para refrescarse. Necesitaba respirar un poco y descansar para poder continuar. Mientras tanto, sus hijos jugaban y corrían de un lado a otro. De pronto, Ángela se topó de frente con un toro que para su edad lucía gigantesco. Al verlo directamente a los ojos, notó un color rojizo en ellos, y sus largos cuernos junto con un prolongado bramido asustaron a la niña, quien comenzó a gritar desesperada. Sus hermanos, contagiados por el miedo, hicieron lo mismo. ¡Un espíritu! ¡Un espíritu! ¡Corran! ¡Ya viene!, gritaban mientras corrían hacia el sitio donde descansaba su madre. Presa del pánico, Delia se levantó y, a pesar de voltear en todas direcciones, no logró ver aquello de lo que sus hijos hablaban. Tomó a las niñas de la mano y se retiró asustada mientras gritaba a Efraín y a Raúl que hicieran lo mismo. Sin poder evitarlo y traspasar un terreno pétreo, resbaló cayendo de cadera sobre una piedra. El dolor se tornó insoportable. Raúl y Lupe se apresuraron a auxiliar a la mujer, quien estuvo un momento en el suelo sin poder moverse. Cuando al fin logró ponerse en pie, notó que un pequeño charco escarlata se había formado entre guijarros y hojarascas. Al mismo tiempo, un delgado filo de sangre recorría sus piernas, junto con un dolor inmenso que dominaba su vientre y su alma al poder imaginar lo que estaba sucediendo. El paseo de ese día se suspendió, así que tuvieron que regresar de inmediato a su hogar. El sangrado no paró durante toda la noche. Raúl estuvo a su lado, reconfortándola y tratando de parecer fuerte, aunque por dentro la imagen de ese sueño aparecía una y otra vez sin poder sacarlo de su mente, y al mismo tiempo se aferraba ante la idea de también perder a su esposa. Una intensa lluvia comenzó a bañar el valle de Tuxtla. En el cielo, las luces destellantes acompañadas del estridente sonido de los truenos sobresaltaban a Delia, presa del escozor de su cuerpo y de su espíritu. Raúl, y llueve, dijo Delia. No te preocupes, no pasará nada. Él sabía perfectamente a qué se refería ella cuando hablaba de la lluvia. Sintió miedo de perderla e impotencia al no poder hacer nada. Raúl, no para de llover. No te vas a morir, no va a pasar nada.
Raúl, llueve. Tranquila, mañana te arrepepenas, ya verás. Ajenos a la situación, los hijos de Delia corrían de un lado a otro, envueltos en alegres risotadas. ¡Silencio!, sentenció Raúl en un grito. No, Raúl, no los calles. Deja que rían, deja que sus rutilantes carcajadas llenen de luz mi camino. Llueve, Raúl, llueve en el cielo, llueve en mi espíritu, llueven gotas de sangre que emergen de mi cuerpo y se llevan mi último aliento. Permite que llueva alegría, que llueva el amor de mis hijos, que su cálido sonido se lleve el viento sombrío que me aleja de este mundo, que lo último que escuche sean ellos. Llueve, Raúl, llueve. Y bueno, ya tendrán que ver el libro si quieren saber qué pasó con Delia, ¿no? Preguntar cómo vamos de tiempo, porque ya, pues los invitamos a que adquieran Bajo el cielo del Sabino. Vamos a estar aquí ofreciéndolo un momento más en lo que trascendemos a la siguiente presentación. Qué gusto platicar contigo, mira, para estar toda la tarde aquí con nuestro hermoso club público, y muchas gracias por su presencia, gracias a la interpretación en lenguaje de señas mexicano, muchas gracias. Gracias a todos, gracias por estar aquí, y de verdad es un libro emotivo y un libro que les va a llegar al corazón. Por favor, adquieran, allá está en la venta y yo lo voy a firmar. Muchas gracias. Les pidamos con un fuerte aplauso la presentación del libro Bajo el cielo del Sabino, de la maestra Amira Pastrana Sáenz.